Eva Barranco es formadora y coach especializada en gestión con más de 2 décadas de experiencia acompañando a profesionales del ámbito sanitario en su crecimiento personal y profesional. Desde el año 2000 ha desarrollado su labor en sectores como el farmacéutico, médico, ginecológico, oftalmológico y odontológico, entendiendo de primera mano retos reales a los que se enfrentan las organizaciones de la salud. Su mirada va más allá de la gestión tradicional. En los últimos años ha integrado el mundo digital como una palanca de transformación, incorporando herramientas como la inteligencia artificial, copywriting, para impulsar equipos más eficientes, comunicativos y alineados con sus objetivos. Eva cree profundamente en el poder de la actitud, la constancia y la estrategia. Valores que no solo transmite en sus formaciones, sino que vive en primera persona como deportista de alto nivel, corredora de maratones internacionales y alpinista en montañas de más de 6.000 metros. Para ella, gestionar es también entrenar la mente, superar límites y avanzar con propósito incluso cuando el camino se vuelve exigente. Entrenar la gestión para alcanzar grandes metas. En esta entrevista la vais a conocer un poquito más. Bienvenidos a Conciencia Integral, un canal que aúna ciencia, conciencia y visión holística del ser humano. Es un espacio para sentir, comprender y crecer en conciencia. Hoy tengo el privilegio de entrevistar a Eva Barranco, coach empresarial y personal también, formada hace muchos años, en el año 2000 más o menos, cuando empezaban los primeros coaches en España. Y bueno, yo la conozco hace muchos años, por el Colegio de Odontólogos, que hicimos un taller con ella, del Colegio de Odontólogos. Sigue trabajando también para el Colegio de Odontólogos de Madrid, para el COEM. Y bueno, vamos a hacerle una pequeña entrevista. Voy a hacer una primera trayectoria personal y vocacional. Tú querías ser arquitecta, creo recordar, sí, pero finalmente estudiaste Derecho. ¿Qué te lleva a tomar ese giro en tu camino? Bueno, pues a veces somos muy pragmáticos y yo en algún momento dado dije 5 años, porque cuando yo estudio las carreras eran 5 años, dije 5 años más estudiar arquitectura, que de aquella eran más. Luego si repetía, si tenía que hacer algún otro curso, cambié directamente y dije me voy a Derecho, rápido, 5 años. Y claro, terminé Derecho cuando menos me lo esperaba y siempre me había gustado hablar en público. Y durante la carrera en Derecho me iba a escuchar al fiscal general, en buenas palabras, hace años, en la audiencia provincial. Era el fiscal de la audiencia provincial de Oviedo y me encantaba cómo hablaba. Claro. Entonces, a raíz de ahí, yo creo que la vida me llevó al mundo de la comunicación y luego ya al mundo del coaching. Aunque tú me dijiste que tardaste como 8 años en encontrar tu verdadero camino profesional, o eso creo que me hablé. Claro, porque si estudias 5 años la carrera, luego hice un doctorado durante 2 años, luego el máster en Dirección y Administración de Empresas, claro, cuando terminas 8 años después, te reubicas. Y es cuando yo conozco a un antiguo profesor que busca a alguien para dar una formación. Y ahí es donde yo entro en contacto con el mundo de la comunicación, la psicología, que nunca la había visto, y a raíz de ahí pues se ha ido desarrollando mi carrera profesional. ¿Y qué papel jugó tu entorno familiar o social en esas decisiones iniciales? Bueno, pues como siempre los padres quieren siempre o lo mejor para ellos o lo que querían haber hecho en algún momento. Y en mi caso, bueno, pues yo seguí un poco las pautas de mi padre, pero llegó un momento en el que uno corta y se rehace a sí mismo, y entonces es en ese momento donde ya dices vuelo y te reinventaste a ti misma. Te reinventas totalmente. Entonces, ¿qué fue lo que hizo decir, aunque más o menos has comentado, esto no es lo mío, quiero cambiar de rumbo? Bueno, yo tenía claro que quería viajar, conocer gente
y empaparme de muchas cosas. Entonces, el mundo de la consultoría te permite viajar, conocer muchos sectores y empaparte de muchas cosas. Entonces, yo cuando voy a las empresas, mucha gente me dice, es que claro, yo soy arquitecto, yo soy ingeniero, yo soy economista. En nuestro sector, Julio, nosotros hablamos de personas. Entonces, da igual en qué sector esté la persona, cuando en realidad lo que vamos es ayudarles a mejorar un desempeño, a ser mejor profesionales, con lo cual la suerte de mi trabajo es conocer de mucho, pero tampoco ser especialista de todo, Ya, lógico, sino saber pero tratar a las personas. Que te metiste en el mundo de la empresa, por decirlo así. Exactamente. O sea, fuiste un salto de la cadena del mundo de la formación a la empresa. A la empresa. Y ahora has comentado el doctorado a la empresa, ¿no fue fácil el cambio? No, para nada. ¿Qué te empujó a hacer? Bueno, más explicado. Sí, al final uno yo creo que tiene claro lo que quiere ser. Y cuando tienes claro, suena un timbre y lo aprovechas y te lanzas. Exactamente. ¿Y del mundo académico qué te queda así? Del mundo académico lo que me queda es que memorizar, cero. Cuanto menos se memorice, yo vengo de una carrera en la que todo era memoria. Entonces, a raíz de ahí dije, nunca más memoria. Prefiero un lapicero corto a una memoria larga. Así que a mí cuando me dicen todo se me queda aquí, digo, qué peligro. Sí, es mejor. Yo tengo memoria selectiva, yo tengo la suerte, porque nada más que me acuerdo, es curioso, nada más que me acuerdo de las cosas que me apetecen. Claro, y de lo bueno. Y aprendo solamente lo que me apetece. Es curioso, ¿eh? En medicina solamente me aprendí lo que me interesaba. Claro, también es verdad. Bueno, yo llevo como 50 años estudiando la conciencia porque a mí lo que me gusta es el estudio de la conciencia. Yo he pasado por muchas muchas cosas. Y la conciencia se puede desarrollar y ampliar con el tiempo. Si uno se prepara, se conoce un poco cada vez uno a sí mismo, cada vez más, se crece en conciencia. Totalmente. Hay gente que el nivel de conciencia es muy bajo, me da cuenta. Muy bajo, ¿eh? Yo cuanto más observo a la gente, da pena a alguna gente, de verdad. Ya, es que al final son también los valores de cada uno. Entonces, si uno tiene valores, pues va a ir muy lejos. ¿Y qué es lo que más te atrae del mundo, lo que más te atrae de la empresa, por ejemplo? Como espacio humano y profesional, por decirlo así. Lo que más me atrae de la empresa. Hombre, lo que más atrae de las empresas está claro que son las personas. Ya, lógico. Y conocer personas de procedencias diversas, formaciones o estudios distintos, pues es una maravilla. Al final aprendes mucho de las personas. Y aunque uno trabaja un mismo concepto, cuando está con personas distintas, todo es diferente. Por lo tanto... ¿Qué te iba a decir? Tú me dijiste, bueno, hemos hablado que en el 2000 empezaste con el estudio del coach y todo el rollo. ¿Y cómo recuerdas aquellos inicios, más o menos, en el 2000? Bueno, pues yo vengo Hablar de los argentinos, ¿me contaste los argentinos? Claro, yo vengo de una empresa en la que siempre hemos innovado mucho. Y bueno, pues en las distintas épocas en las que hay que reinventarse, pues en los años 2000 apareció el coaching. Y bueno, pues mi primer contacto es en el año 2000 con los coaches que venían de Argentina y que se instalaron en España y empezó, pues bueno, pues a tener más peso. Ahí vino, por ejemplo, me acuerdo Gustavo Berto, aunque es uruguayo, hizo la PNL. Claro. Es de origen uruguayo, pero vino de la escuela argentina. Claro, yo me formo en la escuela argentina y luego ya, pues bueno, vas profundizando con distintos expertos. Mentores, yo me formo luego unos años después con John Grinder, que es el coautor de la PNL. El coautor, y bueno, pues ahí vas profundizando y vas viendo un poco cómo el coaching es mucho más y tiene muchas variables y puede aplicarse en muchos entornos. ¿Y qué es lo que te enamoró del coaching más o menos la primera vez que lo experimentaste, por decirlo así? A mí lo que más me gustó del coaching es la capacidad de no enjuiciar a las personas. Lo que más me costaba a mí cuando en todo mi proceso de transformación era
claro, yo llevaba muchos años haciendo de consultor y de repente el coach no te dice lo que tienes que hacer, sino Sugiere. que pregunta y tú eres el que decides. Entonces, ¿qué ocurre? Que el no enjuiciar a la persona y llevarle donde tú creías que tenía que ir era lo más difícil. Sí, el arte de hacer preguntas. Es que yo cada vez los prejuicios, qué pena, cómo nos limitan los prejuicios de las personas sin Claro. conocerlas. Totalmente. Y llegamos, no, esta persona no quiero conocerla porque, por lo que sea. Y no le Claro. damos la oportunidad de conocerla y comprenderla. Es así, dicen que en 20 segundos nos hacemos una imagen de alguien. 20 palabras, 20 gestos y 20 miradas. Lo que ocurre es que uno tiene que estar por encima de y tratar de observar más cosas para no permitir que igual una opinión, un gesto, te condicionen con esa Sí, el persona. lenguaje no verbal. Muchas veces el lenguaje no verbal, ¿no? Sí, claro, el observar en contexto, Sí, yo. no cómo viste, qué hace, qué dice o cómo habla. Uh-huh. ¿Y qué diferencia hay para ti un buen coach de alguien que simplemente se forma rápido, sin una base sólida? Intrusismo, lo que dijimos antes. Claro, es que el gran hándicap de todos los que trabajamos de alguna manera en el mundo del coaching es que hay mucho intrusismo. Entonces, todo el mundo ha querido ser coach, todo el mundo tiene un coach. 2010, 2015 yo creo que fue el apogeo, ¿no? Es increíble. Entonces, yo a veces hasta no digo coach porque es una palabra ya que hasta tiene una connotación de, bueno, todos son coach. Un buen profesional es aquel que identifica cuál es tu objetivo y sobre todo cómo te acompaña a conseguirlo. Y algo muy importante, el coach tiene un inicio y un final, porque si no se convierte en una pastilla, en un medicamento y crea adicción. Y claro, uno tiene que activarse por sí solo, darle las herramientas. Es que se me da cuenta que mucha gente de muchos mentores se vuelven como dependientes, que decidan por él. Exacto. Entonces, y eso no es la vida. No. Un coach tiene el objetivo de acompañarte en mejorar algo en lo que tú estás pues atascado o limitado. Y a partir de ahí te da herramientas para que tú aprendas a desempeñar esa situación. Pero en el momento en que alguien necesita todo el tiempo de un coach, mentor, entonces eso ya no es un coach, eso es un consultor. Y eso para con los psicólogos y con mucha gente. Claro. Muchos mentores. Hay mucho intrusismo en general. Y muchos mentores que conozco yo de escuelas, muchas. Cómo la gente se hace y las mujeres más, es curioso. Sí, lo tengo observado cuando yo voy a cursos. La mayoría son mujeres, casi el 80-90%. Bueno, es que hay, hay muchas mujeres, Julio. Yo creo pero que estamos invadiendo el mundo. Como la veo más, es que la mujer, como la veo más intuitiva, más yin, más le gusta más experimentar. Es que el hombre a veces es demasiado racional. La energía yang es como más activa, pero no es tan introspectiva. Ya, no lo sé. Yo en mi experiencia cuando me formé había también muchos hombres, pero supongo que no, digo, las mujeres que salen dependientes de mentores. Mujeres. Vale. Ya, que hay personas que dependen mucho. De mentores. Ahí no te sé decir, pero hay una dependencia a veces seguro. ¿Y cuál es el mayor reto que tienes hoy los líderes en gestión emocional y humana? Por ejemplo, en coach de empresas y directivos, por ejemplo. Claro, el tema está en que nosotros nos movemos en el mundo de la empresa con objetivos. Objetivos y resultados. ¿Qué ocurre? Que a veces el querer conseguir ciertos resultados nos lleva a perder el rumbo en poner importancia o dar importancia a las personas. Entonces, el ponerlo en una balanza y vivir en la excelencia y ayudar a tu equipo a conseguir lo mejor juntos y no perderse en la exigencia de lo hago yo, me basto y mi equipo es un inútil, pues es muy difícil, ¿no? Entonces, hoy día quizás lo que hay que trabajar más en el mundo de la empresa es una distinción muy habitual en el coaching, que es la excelencia y no la exigencia. Y en el mundo de la empresa trabajamos mucho en la exigencia. Mucho, ¿no? Mucho. En objetivos, ¿no? Yo lo veo mucho en los bancos, ¿eh? Es alucinante. Los bancos, por decir un sector, vamos. Sí, cuando escuchas a una persona decir, tengo que,
Eso es vivir en la exigencia. Autoexigencia, exactamente. Exacto. Entonces, en el momento en que tú piensas que eres el único que lo puedes hacer, que el resto no vale, eso es vivir en una faceta de la gestión que no te va a ayudar mucho. Los psicólogos conozco, vamos, los que utilizan terapia racional emotivo-conductual hablan mucho de eso, de la autoexigencia. Claro. Y Es el grave problema. La terapia racional emotivo-conductual a mí me encanta, de Albert, no sé. Sí, y yo creo que el 95% de las personas somos autoexigentes. Entonces, mucho. Al final. Y eso es producto del ego, nuestro ego. Claro, entonces. El ego es esa vocecilla que nos dice: tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Claro, o nuestra educación, nuestra experiencia, nuestras vivencias. Es el ego. Sí. ¿Qué te iba a decir, Eva? ¿Y cómo se integra la inteligencia emocional en el liderazgo empresarial moderno? ¿La excelencia puede ser? No. Claro. Liderazgo, bueno. El liderazgo es muy difícil, es una habilidad complicada. Yo creo que hay habilidades clave en el mundo de la empresa. Creo que la más importante es la comunicación, en la que hay muchas personas que tendrían que empezar a preparar. Otra habilidad muy deficitaria en el mundo de la empresa es la negociación. Comunicación, negociación, van todas. Y la tercera, más compleja, es el liderazgo. Es un trío. Entonces, el liderazgo no solo habla de una persona con carisma, habla de alguien que efectivamente empatiza, tiene en cuenta las emociones, se comunica correctamente, escucha, sabe decir lo que quiere sin malinterpretaciones. Entonces, creo es difícil ser líder, que es muy difícil. Muy difícil. Y para ser un buen líder, lo primero que hay que hacer es declarar que quiero ser. Y que quiero ser una persona que desarrolle a personas. Sí, pero hay gente que son líderes y no lo declaran, yo creo, ¿no? ¿O no? ¿O siempre tiene que declarar? Uno tiene que declarar su incompetencia si quiere empezar a aprender a ser un buen negociador, un buen comunicador, un buen líder, un buen coach, un buen dentista, médico, es decir, lo que sea, tiene que declararlo. ¿Qué ocurre? Que es como tú dices, luego está el ego, el miedo a decir que no sé, el miedo al que dirán, y entonces eso nos cuesta tanto que hace que reste. Yo me trabajo todos los días. Todos los días me trabajo. Bien que haces, porque realmente. Porque yo tengo un problema muy serio con mi ego, la verdad. Muy serio. Realmente es un ejercicio diario. Yo creo que es una gimnasia. Es gimnasia, exactamente. Y bueno, por eso te he dicho antes, ¿no? Pero dice, ¿qué importancia tiene el autoconocimiento en un líder eficaz? O sea, si no se conoce a sí mismo, mal rollo. Total. Primero un autodiagnóstico, mis puntos fuertes, mis puntos débiles, habilidades. Y a partir de ahí mejorar. Sí. Y escuchar mucho. Hay que escuchar, me da cuenta. Mucho. Yo aprendo más. Antes no escuchaba casi nada. Yo soy visual kinestésico. Y yo el canal auditivo no lo utilizaba prácticamente nada, sinceramente. Pero ahora cada vez lo utilizo más, claro. Me gusta más escuchar, aprendo más escuchando, y eso se aprende poco a poco. Claro, totalmente. Al final uno tiene que sacar la parte positiva de donde es muy fuerte, la parte visual. Pues hay muchas personas como tú que con verlo ya tienen clara la idea. Muy rápido, además. Hay otros que necesitan tocar, sentir. Y hay otros que con escuchar es suficiente, ¿no? Sí, el auditivo. Mi mujer es auditiva y mi hija Esther es auditiva y mi hija Fátima y yo somos visuales y yo a veces con mi hija Esther no me entendía. Y sin embargo, mi hija y yo, con mirarnos las visuales, es que nos veíamos y ya sabíamos lo que estábamos pensando. Claro. Es curioso, ¿eh? Es identificar en qué autopista nos tenemos que comunicar. Es curioso. ¿Podrías compartir algún ejemplo de transformación profunda que hayas visto en los procesos de coaching? Porque ha tenido que haber cambios importantes que tú hayas visto, ¿no? ¿O no? Uf, qué pregunta es más difícil. Es muy difícil esa pregunta. Una transformación. Mira, yo te voy a decir que la transformación más profunda es la que he vivido yo. Porque yo era muy desconfiada, ¿sí? Muy controladora. A mí me pasa me costaba mucho delegar, muy exigente. Contigo misma. Conmigo misma. Entonces, la principal transformación la viví yo, porque a mí me costó mucho. Esto no es yo mi proceso de coaching ha durado unos 3, 4 años. Entonces, ¿contigo misma? Conmigo misma. Entonces,
cambiar una forma de ser no se hace de la noche a la mañana. Tengo que ser así, voy a cambiar. No, para nada. Es un proceso y en ese proceso te aceptas y a partir de ahí has sufrido, empiezas. te has rehecho, has cambiado patrones, has cambiado, creencias limitantes, has cambiado muchas cosas. Sí, y a partir de ahí dices, oye, me gusto, me veo bien, amor propio. Tira para adelante, amor claro propio. Que sí, vamos, encantada de haberme conocido. Como dice Borja Vilaseca, ¿no? Totalmente. Voy a tratar de hacer la entrevista a Borja Vilaseca, pero está bueno, le he tirado la caña también, pero está muy bien también. Bueno, Borja Vilaseca. Sí, lo conozco, de oídas, pero lo conozco. Es el que hizo Encantado. Bueno, y es un coach serio también. En tus sesiones, ¿qué papel juega la empatía frente a la estrategia? Es que es muy importante esa pregunta. La empatía frente a la estrategia. Claro. La empatía es tan importante para mí. Es que lo primero es ser empático con la persona. Evidentemente, si yo voy a hacer un proceso de coaching con alguien, lo primero que tengo que hacer es conocer un poco a la persona. Interesarme al menos. Sin entrar en trivialidades ni cotilleos, porque eso no interesa. Pero esa es la parte empática. ¿Qué ocurre? Que luego uno tiene que tener distancia para ir marcando las pautas, porque si yo me pongo muy en el lugar de la otra persona, me va a costar mucho incomodarle, provocarle. Ciertas barreras a veces, ¿no? Y a las personas, para que reaccionemos, nos tienen que provocar. Sí. Y si no nos provocan, a no veces reaccionamos. No reaccionamos, estoy de acuerdo contigo. Yo te conozco 12, 15 años, podemos que nos conozcamos. Un montón, Julio, muchos años. Es que el tiempo luego es relativo, ¿verdad? Sí, pero era cuando empezaba lo de Dentis y tu cerrollo. Pues mira, yo te voy a decir por lo menos 12 años, porque era en la antigua sede del colegio. Es verdad, es verdad. Y hace 10 años que están en la nueva sede. Yo siempre te he admirado porque eres una apasionada del deporte, de los maratones. Sí. ¿Y qué te aporta el deporte a nivel mental y espiritual? Bueno, espiritual, bueno, no, más algo espiritual. Bueno, es que el deporte lo aporta todo. Yo soy también muy espiritual y me muevo mucho por intuición. Por mensaje, veo algo y digo, tengo que ir. Esto me dice algo. Yo al deporte llego de casualidad. Un compañero y buen amigo me llama un día y me dice, yo mañana me voy a correr una maratón, ¿te vienes? Y dije, vale, pues me voy. Y cuando llegué al día siguiente a la maratón, era de Madrid, me encuentro a la gente con cinturones y geles. Y yo decía, ¿geles? ¿Y eso? Pues geles porque hay un momento en la maratón en la que tienes que eso, ¿no? darte un chute de azúcar y glucosa. Entonces yo decía, ¿y para qué tantas cosas, no? Y claro, en el kilómetro 35 me di cuenta de por qué llevaban aquellos geles. Ese fue mi primer contacto. A raíz de ahí yo llevo 17 maratones por todo el mundo. He corrido 3 en Madrid, pero mi objetivo son las 10 del mundo. ¿Las 100? Las 10. Hay 10. Las 10 mejores del mundo. Que están como en un ranking. No significa que sean las mejores, pero bueno, sí, pero están tienes que estar ahí en ese top. Me quedan exactamente 2. Una es la de Boston, que piden tiempo y esa cuesta más. Y la otra es una que me apetece mucho, que es en diciembre y es Honolulu. El resto ya las he hecho. La que he repetido 3 y 4 veces es la de Nueva York. Claro, para mí es la más bonita y los americanos es que son tan grandes en animarte y en moverte que es increíble. Pero como se me atascaron esas dos, empecé a hacer maratones retadoras. Y entonces me fui a correr la maratón más fría del planeta en el Polo Norte. ¿Sí? Y luego la maratón más cálida en el desierto del Wadi Rum en Jordania. Y siempre me preguntan, ¿y cuál es más difícil? Pues las dos. Pues en la que ya no hay más ropa que quitarse. Por lo tanto, la del desierto es la más complicada porque realmente correr a 40 grados por el desierto, que no es carretera ni son dunas, sino que es tierra, entre camellos, pues es complicado. Y la del Polo Norte, bueno, pues sí, claro, es dura porque todo se congelaba, ¿no? Pero el deporte te dice que tú puedes, que todo está en la mente, que todos podemos hacer lo que queramos. Y es un reto personal. Es un reto y de la maratón,
pues yo llego al mundo de la montaña, que es para mí más retador porque en una maratón, a fin de cuentas, te da un bajón, te coges el metro y te vuelves al hotel o a tu casa. Pero en la montaña, a 5.000, 6.000 metros de altura, no te puedes volver a casa. Claro. Entonces, dependes de un equipo, dependes del líder, dependes de la climatología y no de lo que tú quieres, sino la montaña dice hasta aquí has llegado y esto es lo que hay. Entonces, a mí la montaña me enseña a aceptar que las cosas no son como uno quiere, pero que las acepta. Y ahí está la montaña y es cuestión de nosotros el ser reincidentes. Qué bonito, qué bonito. Me gusta Entonces, mucho. La vida es ser reiterativo, sí, y me gusta ser esa reflexión, me encanta, me encanta. Para repetir las cosas. ¿Y qué dirías a alguien que quiere correr? Yo es que me hago un medio maratón y nada más, porque yo no quiero sufrir. Yo no he nacido en esta vida, yo sé mis limitaciones, yo no he venido a sufrir en esta vida. Yo he venido solamente a disfrutar y entonces cuando veo que paso el sufrimiento, no quiero. Tú lo has Eso me ha pasado, mira, en Vipassana llevo mucho tiempo de los retiros de 10 días, no sé qué, no sé cuándo y tal. Y este verano hice uno de 5 días, porque encontré lo de Vipassana de Candeleda, eran 10 días, sin silencio y tal. Yo el silencio lo llevo muy mal, muy mal. Yo tampoco lo llevaría. De hecho, hablaba con la cocinera que era cubana, yo me escapaba, me iba con un amigo, me escapaba. Y entonces, 5 días, 6 días, está bien. Bueno, yo creo que el retiro es un autoconocimiento de sí mismo. Fueron 5 días muy potentes porque eran 8 horas de meditación. Estoy acostumbrado a meditar. La meditación para mí es fundamental, junto con el ejercicio. Claro. Junto con el ejercicio. Entonces, pues no sé, cada uno, yo conozco mis limitaciones. Totalmente. A ver, tú lo has dicho antes, al final el cerebro es el que a veces dice hasta aquí. Entonces, el cerebro es el órgano del cuerpo humano que más energía consume y más vago es. Entonces, es una lucha continua contra el cerebro, que siempre cuando quieres hacer algo te dice, pero esto es imposible. ¿Pero qué estás contando? Yo cuando empezaba las carreras, lo primero que decía mi compañero es, me duele la barriga, nos vemos en la meta. Y yo decía, pero que es mentira, que es el cerebro, que es un mentiroso. Mira, yo corro todos los días 2 horas. Pues fíjate. Pero es que 2 horas para mí no me cuesta, es que podría hacer correr más, o sea, pues, si me entreno correría más, pero con 2 horas me basta. O sea, me provoca mis endorfinas, mi dopamina, mi serotonina, entonces con 2 horas tengo bastante. En mi caso. Claro, cada uno tiene que... Pero yo estoy convencido que en un maratón también me gusta, o sea, es un reto que nunca se sabe, Nunca se sabe, es una no me lo he planteado. Una maratón son 10 kilómetros, no son los 42, son 10, porque te la juegas en los 10 últimos. ¿Ah, sí? Hasta 30 kilómetros, 35, corres perfectamente, vamos, el cuerpo está preparado para 30 kilómetros. Sí. El problema es de los 35 a los 42, ahí es donde viene la lucha, el muro, yo no puedo, y es cuando dices, perdona, que llevo corriendo 35 kilómetros, no voy a correr yo ahora 5. Entonces, ahí es donde haces la lucha, pero cualquier maratoniano te va a decir que la carrera son los 10 últimos. No lo sabía. Por eso montan el espectáculo en el muro. Al final. Claro, al final. Entonces montan los geles, no sé qué, tal, porque ya te están predisponiendo a que vas a llegar al muro. Y que vas a sufrir. Claro, pero no tienes por qué llegar. No siempre llegas. Yo solo he llegado al muro una vez. Y fue en Rotterdam. ¿Pero qué quiere decir el muro? ¿Que no podías más? No, perdona. La única vez que yo he vivido el muro ha sido en Londres. ¿Ya no podías más? Yo no fui consciente de llegar a la meta. Mis 2 últimos kilómetros no sé cómo llegué, pero no soy consciente de haber pasado el Big Ben. Hay ciertos lugares te perdiste que los perdí. Pero porque a mí lo que me llevaba era la cabeza, llegué y es la única carrera en la que he sentido eso. El resto es una lucha y cuando terminas, al día siguiente dices, ¿cuándo es la próxima? Claro, es lo que tú dices, sí. El cerebro se olvida de lo malo. Yo por lo menos tengo la suerte esa. Sí. ¿Y qué te iba a decir? ¿Cuál ha sido el aprendizaje más grande que te ha dado, el deporte, el maratón y todo eso, ¿no? La montaña. La montaña es la que te pone en tu sitio y te dice hasta dónde llegas y dónde puedes hacerlo. Mi objetivo, alguna vez, cuando tenga mucho tiempo y mucho dinero, será hacer el Cho Oyu, que es el 8000 más fácil
para alguien que no se define un montañero. Yo no soy una montañera, me gusta la montaña, sigo a Soria, que es un hombre que con 85 años acaba de hacer un 8000 y dices, Dios mío, ojalá yo a esa edad pueda estar así, pero sí, a mí me gustaría hacer algún día un 8000. ¿Sí? De momento me conformo en hitos, 5000, 6000, 7000. Una frase, mira, te voy a decir, el deporte es una metáfora de la vida. ¿Qué te sugiere? Uy, pues claro que sí. Mira, uno empieza siempre su carrera profesional, su nuevo trabajo, con un momento de euforia, ¿no? Que dura los 10 primeros kilómetros. Estás eufórico, saltas, yo puedo, wow. Luego ya de los 10 a los 20 dices, hey, cuidado, que tienes que guardar energías. En la vida todos pasamos un momento en el que somos conscientes de decir, oye, no lo des todo en la primera semana de trabajo. Luego llega otro momento, que es el que hemos dicho del muro, donde dices, mira, yo lo dejo, esto no vale para nada, no podemos. Y luego llega el momento en el que todo va con el corazón, las ganas, y la vida son esos altibajos. Hay gente que vive una maratón cada 10 años y hay gente que vive una maratón cada semana o cada día. Todo depende de cómo gestionamos todo. Tu corazón con tu mente está en conexión, es más fácil andar por la vida. Claro, cuando es que mucha gente está desconectada. Su corazón con su mente. Cuando uno tiene que estar a lo que quiere. Pasa que también es verdad que las circunstancias, es fácil decirlo, a mí siempre me dicen, es que decirlo es muy fácil, pero luego hacerlo... Claro, que sí, Eva, estoy de acuerdo contigo. Es que hay que saber luego marcar las diferencias, cortar, decir no, hasta aquí he llegado... Es difícil. Bueno, ¿cómo cultivas tu propio equilibrio cuerpo, mente y espíritu? Porque me ha dicho que eres una persona muy espiritual. Yo sí, soy... ¿Qué signo eres del zodíaco? Yo soy Acuario y yo me muevo mucho por mensajes, momentos, y mi intuición suelo acertar. No soy una persona que diga esto va a ir así, pero sí me escucho mucho. De hecho, yo cuando corro las maratones o cuando voy a la montaña, yo nunca llevo reloj. No, es lo mejor, lo ideal. No mido pulsaciones, no yo tengo mido los oxígeno en sangre, no mido nada. Y cuando me dicen, ¿cómo vas? Yo sé que voy bien porque yo sé cómo escuchar a mi cuerpo. Entonces, al final es un tema de saber escuchar, yo tengo observar. Una máxima, Eva, que me enseñaron en sofrología, lo digo, lo repite muchas veces, cuida tu cuerpo, entrena tu cuerpo, ama tu cuerpo, respeta tu cuerpo y sobre todo, escucha tu cuerpo. Y si cuidas a tu cerebro cuidará de ti. Claro que sí. Eso es una máxima que la tengo en mi conciencia, hace muchos años. Sí, hay que cuidar y vivir en el mundo de hábitos. Tu cuerpo. Y decir, oye, no tienes que hacerlo todo, pero sí tener unos hábitos saludables. Disciplinados, sí. Bueno, me ha dicho, ¿qué papel juega la espiritualidad sin dogmas o con dogmas? ¿Sin dogmas o con dogmas? En tu vida personal y profesional. Lo digo porque yo distingo muy bien entre religión y espiritualidad. Lo distingo muy bien. Yo soy una persona espiritual, reconozco que no soy muy religiosa y tengo una filosofía budeocristiana, budeocristiana en el sentido que sigo la filosofía de Cristo y la de Buda, pero no me gustan dogmas ni ritos, y me considero una persona muy espiritual. Pero bueno, es mi filosofía, ¿eh? Ya, yo soy una persona religiosa y sí percibo. Igual algunos le hablan de intuición o espiritualidad. Para mí hay algo que, y en los últimos años, fíjate, te diría que en los últimos 4 años yo percibo cosas que digo, wow, estoy yendo hacia un lado. Sí, a mí me pasa, pero a mí me pasa, lo que pasa es que, claro, depende en cada momento personal en el que uno está más o en un sitio, ¿no? Pero yo en estos especialmente 2 últimos años, yo sí me he reencontrado mucho con ¿Es católica? Sí. Y ha sido un reencuentro muy serio para ti. Muy impactante. A mí hay un viaje que me marcó. ¿Cuál? Y fue un viaje hace exactamente 2 años a Jerusalén. ¿Te marcó mucho? Y a mí me marcó mucho porque hubo un momento en el que hay algo que a mí me quiso, no sé, alguien, no sé si algunos dirán la intuición, otros dirán
Dios a mí hubo un momento en el que me marcó y a raíz de ahí escucho. Yo tengo que pensar, nunca lo he comentado, solamente lo sabe muy poca gente. Yo tuve 2 revelaciones en mi vida, energéticas. Y es una vez, yo era muy católico, fue una comunión que yo tuve, una comunión hace años y tal, y cuando comulgué, salió una energía bestial de mi pecho que tuve tanto miedo que le decía, Dios mío, ¿qué me estás pidiendo? ¿Qué me estás pidiendo? Tuve tanto miedo porque es que, bueno, me puse a llorar, o sea, me tuve que salir de la cola, tal. Y luego también me ha pasado hace poco, la Virgen de Guadalupe, cuando subí al camarín de la Virgen, yo percibí una energía que no sé cómo definirte, pero muy potente para mí. Y no sé qué significa, pero lo percibo. Claro que sí, no. O sea, todos... hay sitios sagrados que yo percibo la energía, siento energía en mí. Pero, bueno, a veces me vienen como revelaciones, bueno, los sueños, ¿verdad? Y es curioso, o sea, a veces... Sí. Hay momentos en la vida que te acercan más y yo estoy en un momento muy cerca. Me alegro. Siempre lo digo, si tu religión te hace feliz, síguela. Totalmente, claro. Si tu espiritualidad te es feliz, síguela. Es así. Bueno, yo soy una enamorada de Bali, tú has hablado de... Sí. Y en Bali también se respira una espiritualidad que cuando hay gente que ha ido allí varias veces sabrá lo que yo digo, es otra historia. Entonces, bueno, hay sitios mágicos que te acercan. A mí hay también catedrales que mucha energía, o sea, es que entro en ciertas catedrales, es que es alucinante. Sí. Percibo, o sea, mi hija Fátima se llamaba Fátima, porque estuvimos en Fátima, claro, y es que hay sitios que yo percibo, o sea, mucho fervor, y eso me mueve mucha energía, yo lo percibo. Claro, yo conozco un doctor, de los primeros doctores dentista que yo conocí, y me acuerdo que me hablaba de un sitio que era, y yo de hecho voy, muchas veces me acuerdo siempre de él, a una pila en donde te recargas. Y ¿Dónde es? Un poste que hay en una esquina en el Escorial. No saben qué significaba aquel poste, pero es una pila de carga energética impresionante. Y si alguno tiene la oportunidad de ir al Escorial... Yo fuimos con las apariciones del Escorial, ¿no te acordás? Esto es un poste que hay fuera, a las afueras del recinto del Escorial. Es un poste, es que se ve, no sabemos para qué es. De hecho, si alguno pone a mirar en YouTube, a ver que no hay una exactitud de para qué, hay muchas teorías, pero sí hay una carga muy energética, muy fuerte. Pues tengo que visitarlo. Y es muy interesante. Y él, que sabe mucho de esto, me habló de ello, igual que también me habló de la iglesia de Fromista, que está en el Camino de Santiago, donde también es uno de los lugares con mayor energía. Sí, Pero el Escorial es curioso. Bueno, ya vamos a hablar del Cohen y tal, pero tú sigues... Bueno, quiero comentarte, ¿te acuerdas cuando formamos Dentistas Unidos Fuenlabrada, que yo fui presidente unos años? Me acuerdo. Es que fue una época muy complicada. Súper complicada. En la profesión fue muy dura, muy dura. Yo me acuerdo que hicimos Dentistas Unidos Fuenlabrada, nos juntamos casi 25 de Fuenlabrada, me puse a llamar a todos, hicimos la asociación y seguimos, ya quedan de 25, nos juntamos casi todos los 6 meses. Daniel Sánchez Vicario, que vive aquí, tiene consulta en Fuenlabrada y en Villaviciosa, y bueno, fue una época de lucha. Tú sabes que Denti me denunció a mí y a Dentistas Unidos Fuenlabrada. Sí, es que se hicieron muchas cosas. No, pero ellos estaban obsesionados conmigo, porque yo de su abogado recibía constantemente mensajes de ellos. Porque pusimos en la marquesina de... ¿No te acuerdas que las pusimos en la puerta de ellos? Me acuerdo. Bueno, ahí era... es que, a ver, yo he tenido contacto, y tengo, porque solo puedo decir maravillas del colectivo odontológico. Creo que es uno de los colectivos más formados, siempre pendientes y con unas ganas de aprender tremendas. Por eso a mí me encanta cuando hablamos de gestión, de comunicación, de coaching, son tremendos, cómo atrapan, ¿no? todo eso y las ganas que tienen. Yo me acuerdo que el Cohen,
apoyó a Dentistas Unidos Fuenlabrada. Mucho. Era, no me acuerdo, bueno, ahora es Marisol Lucha, estaba de vicepresidenta y de presidente estaba uno que era de origen vasco, como de vasco. No me acuerdo, pero sí, era, yo sí. Soto Rey, Soto. Ramón Soto Yarrey. Sí, era presidente él. Sí. Lo que pasa es que ellos iniciaron una labor de acercar la gestión a todo el mundo y democratizar el que todos los dentistas supieran hablar y gestionar su clínica. Y yo creo que hicieron algo muy importante que luego han ido haciendo muchos colegios o muchos otros colectivos y ellos lo hicieron muy bien. Yo he de reconocer que también fue mi primer contacto a través del COEN con el colectivo, con la profesión, y solo puedo decir que sois unos grandes profesionales. Tengo que dar las gracias a Eva Barranco por haber venido a Villaviciosa. Gracias, ha sido un placer, la entrevista me ha encantado. Como cada vez me encanta más hacer entrevistas, no sé por qué, pero cada vez me gusta más porque aprendo mucho de ellos. Y nada, te voy a dar las gracias y darte un beso. Muchas gracias a ti. Y gracias, Julio. Muchas gracias. Y el siglo XXI marca estar en las redes y en el mundo digital. Así que si alguno quiere buscarme, estoy en LinkedIn, Eva Barranco Coach, es fácil. Instagram, Eva Barranco Coach. Facebook, Eva Barranco Coach. Y la página web, evabarranco.es. Así que si alguno quiere buscarme, es fácil localizarme.